En las elecciones llevadas a cabo recientemente en América Latina, los ganadores tienen perfiles afines a políticas públicas de derecha, es decir, estos políticos defienden el modelo económico que preconiza el libre mercado y la individualización en la prestación de servicios públicos, así como la integración a una globalización proimperialista. Y sin embargo, han sido elegidos mediante el voto de una mayoría afectada por la desigualdad y la pobreza. Esto forma parte del complicado contexto geopolítico actual en América Latina. ¿Podemos hablar de un giro ideológico en los gobiernos de América Latina? ¿Cuál es la causa de que los gobiernos calificados como de izquierda pierdan las elecciones? ¿Cómo explicar esta oscilación de gobiernos de derecha a gobiernos de izquierda y viceversa? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Elecciones y gobiernos en América Latina. En 2025 se celebraron elecciones en países importantes de América Latina, como Ecuador, Argentina, Bolivia y Chile. Javier Milei ganó las elecciones en Argentina, Rodrigo Paz en Bolivia y en Chile las fuerzas parecen indicar que ganará José Antonio Kast. Tales gobiernos y candidatos tienen discursos en los que se identifican como empresarios políticos y a favor del libre mercado, contrario a los discursos llamados de izquierda. Para profundizar en este tema, nos acompañan los siguientes panelistas. Nayar López Castellanos, doctor en Ciencia Política por la UNAM y profesor investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy buenas tardes, noches. Muchas gracias, Nadia. Y también nos acompaña Arián Laguna Quiroga, doctor en Sociología por el Colegio de México e investigador en Observatorio del Racismo. Sí, buenas noches, Nadia, y muchas gracias por la invitación. A ustedes. Para comenzar, es importante saber el contexto de estas elecciones. Doctor Nayar, ¿usted considera que podemos hablar de un giro ideológico en los gobiernos de América Latina? Bueno, sin duda atravesamos por un contexto que es importante ubicarlo como resultado de una contraofensiva hegemónica desatada por Estados Unidos desde hace ya muchos años y que ha dado resultados de manera paulatina en diferentes países, ¿no? Eh, Considerando obviamente factores internos, aliados internos desde los sectores conservadores y las derechas y ultraderechas, donde podemos ubicar algunos de estos personajes que has mencionado en esta introducción, y que también obviamente responde en algunos casos, a factores derivados de los errores que se han cometido también desde los gobiernos llamados progresistas, porque hay que diferenciar, sin duda, en cada caso particular, pues tiene sus propias características y no todos tienen las mismas condiciones ni los mismos alcances en este periodo de, pues ya prácticamente 27, 28 años desde que Hugo Chávez ganó las primeras elecciones en Venezuela en el año 98, que vino toda esta transición y a principios de este siglo, pues vamos viendo cómo se van desencadenando gobiernos derivados en buena parte, sobre todo cuando hablamos del cono sur de Sudamérica, pues de unas transiciones pactadas que se dieron entre los militares y los sectores conservadores, una vez terminada esta noche triste y larga y trágica de los generales, digamos, todas estas dictaduras militares iniciadas desde Brasil en el 1964 hasta el final de la dictadura de Pinochet. Entonces, este contexto es importante ubicarlo porque nos responde en buena medida cómo a partir de esta contraofensiva hegemónica que Estados Unidos impulsó a través de golpes de Estado sobre todo, ¿no? Recordemos el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002, el golpe de Estado contra Zelaya en Honduras en el 2009, contra Lugo en el 2012 en Paraguay, Dilma Rousseff 2016 en Brasil, Evo Morales 2019 en Bolivia y el profesor Castillo en Perú en el 2022, toda esta serie de golpes de Estado, forman parte también de toda una estrategia
que podemos denominar, bueno, que hemos denominado desde varios especialistas y interpretaciones como la guerra de cuarta generación, que inspirada sobre todo en los manuales de Gene Sharp, esta teoría del golpe suave, el golpe blando, ubica los golpes de Estado como una de las estrategias, pero también campañas mediáticas muy sólidas, digamos, en manejar realidades, en tergiversar información, en crear personajes ficticios como un Guaidó que podemos ubicar en Venezuela, ¿no? Fortalecer aliados como Bolsonaro, Milei, Macri, Piñera en Chile, una cantidad grande de políticos conservadores latinoamericanos. Y el objetivo principal, pues, era obviamente romper este proceso de consolidación de unidad latinoamericana que con todas las divergencias y diferencias se fue construyendo en la región, como por ejemplo el caso de UNASUR, que fue desmantelado prácticamente, ¿no? Al apoyar a los sectores conservadores en los diferentes países. Y ahí tenemos el derivado particular, por ejemplo, de la Argentina, ¿no? Con todo y los grandes avances que logró el kirchnerismo, pues su último gobierno a cargo de Alberto Fernández, pues tuvo fracasos importantes en el ámbito económico, y eso determinó en gran medida que llegara un Milei, en este caso en la Argentina. Entonces, en este escenario, ubicando ya, me queda casi un minuto de este tiempo, en ese escenario podemos explicarnos que más que una reconfiguración ideológica, porque aquí en varios de los casos, pues las ideas, digamos, no son lo más fuerte de estos personajes políticos, ¿no? Como un Milei, por ejemplo, más que un recambio ideológico, hay una reconfiguración política que se explica a través de esta contraofensiva, de coyunturas específicas y obviamente también de un cierto desgaste en algunos de los casos de estos proyectos denominados como progresistas, ¿no? El único que ha sobrevivido a toda esta tempestad, digamos, pues ha sido el caso de Venezuela, aún y con la amenaza de una intervención militar que Estados Unidos tiene desplegada en este momento por el Mar Caribe. Sí, creo que es muy importante, bueno, lo que mencionaba, ¿no? Creo que estas coyunturas específicas que nos describía usted nos ayudan a entender de dónde vienen y más o menos hacia dónde van con la estrategia de cuarta generación y el desgaste que han tenido estos gobiernos. Pues entender a dónde van todas estas elecciones y reconfiguraciones políticas que nos describía. Con esta información sobre la mesa, doctor Adrián, ¿usted cómo explica cuál es la causa de que los gobiernos calificados como de izquierda pierdan las elecciones? Sí, bueno, siguiendo, ¿no? Un poco con lo que explicaba el profesor, me parece que hay, digamos, problemas específicos, muy concretos y locales, ¿no? Que se produjeron en los países. Creo que, digamos, tratando de hacer una pequeña generalización, probablemente la dificultad en el recambio de los liderazgos fue un factor muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, los intentos de Lula, Evo y Cristina Kirchner, ¿no? Por, digamos, seleccionar a alguien que los pueda suceder en el poder, se generó, digamos, generó muchos problemas, ¿no? Fueron liderazgos débiles que tuvieron enormes dificultades para enfrentar tanto los ataques dentro de sus propios partidos de izquierda como desde afuera, desde las derechas, ¿no? Creo que otro tema general también que se ha producido digamos, problemas en la administración de lo público, ¿no? Especialmente en los sectores que se habían estatizado durante los periodos de gobiernos de izquierda. Los gobiernos de izquierda aún enfrentan grandes problemas para saber cómo administrar las empresas públicas, cómo administrar eso que en cierto momento llegan inclusive a estatizar, a nacionalizar, ¿no? Y ahí creo que hay una ausencia total de una reflexión sistemática desde las izquierdas sobre cómo debería un Estado con empresas, por ejemplo, administrarlas, ¿no? Cómo se va a relacionar con los capitales privados, con el capital transnacional, cuáles son los términos de competencia, etcétera, ¿no? Creo que ahí, digamos, tenemos mucho que aprender, por ejemplo, de la China, ¿no? Que sin duda ha desarrollado ya una reflexión tanto teórica como histórica, mucho más sistemática sobre cómo participa un Estado fuerte en una economía que también tiene un sector privado importante. Tenemos esos dos como elementos que creo que podríamos como encontrar en común en los países. Pero creo que en el fondo también hay una problemática que está emergiendo y que se vincula con la primera pregunta que ustedes hacían, ¿no? Es decir, esta emergencia de la derecha en la región, que creo que es indudable, ¿no? Si bien en este momento la mitad de los gobiernos de la región son de izquierda, la otra mitad están más alineados hacia la derecha, pero creo que digamos, hay que reconocer, ¿no? Que la tendencia general es hacia una tendencia de derecha en los electorados latinoamericanos, ¿no? Y creo que ahí la pregunta clave es ¿por qué? Ahí yo creo que hay un factor central que está ocurriendo
y es que hay una frustración social en las sociedades latinoamericanas que hace más visible en los jóvenes, pero no es únicamente solamente de los jóvenes, y que responde a un cierto estancamiento en la movilidad social que se está produciendo en los países, ¿no? Es decir, allá hay, por ejemplo, investigaciones en el caso de México que muestran cómo en los últimos 5 o 6 años la movilidad social entre generaciones, por ejemplo, ha disminuido. Es decir, un joven hoy tiene muchas menos oportunidades de ascender socialmente de lo que la tenían jóvenes hace 10 años o hace 20 años en México, ¿no? Y esto no se trata tanto del gobierno de izquierda o del gobierno de derecha, sino de justamente de que digamos, en cualquier sociedad moderna capitalista llega un momento en el que le es difícil generar esta movilidad social, necesita muchos recursos para lograrlo, ¿no? Y en ese sentido creo que es una especie como de cuello de botella de las sociedades latinoamericanas, que también lo están viviendo sociedades gobernadas por gobiernos de izquierda, como ser México, como ha sido Chile, ¿no? Y que se está expresando en ciertas manifestaciones, protestas, voto por candidatos outsiders, ¿no? Como se ha producido en el caso de Chile, que aunque nos fijamos mucho en la victoria de Jara y el segundo lugar de Kast, pero el tercer lugar lo tiene un outsider, ¿no? En el caso de Bolivia, igualmente, la elección en realidad fue ganada por un outsider, ¿no? Que fue el vicepresidente del actual presidente Paz, ¿no? El vicepresidente Edman Lara. Y así en la región vamos viendo, ¿no? Al caso de Milei es mucho más conocido, mucho más evidente. Outsiders que lo que hacen es un discurso mucho más agresivo contra las élites, contra el Estado, ¿no? Que llaman a la libertad sin definir bien en qué consistiría ello. Se parecen mucho más, digamos, a la derecha que está emergiendo en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que hay justamente un engranaje entre la frustración que se está viviendo a nivel de los jóvenes, pero en general de las sociedades latinoamericanas por problemas de estancamiento social y también de una cierta ya crítica a las formas en las que se hace política, en la que se gobierna desde el Estado, un engranaje con estos nuevos candidatos outsiders, ¿no? Que tienen un discurso mucho más agresivo, violento, explícito, en algunos momentos hasta, digamos, puede ser cínicamente machista o antimigrantes, ¿no? Entonces, creo que también este movimiento hacia la derecha se explica por estas contradicciones que están viviendo las sociedades latinoamericanas. Sí, bueno, es interesante pues este engranaje, ¿no? Que describía doctor Arián. Creo que, pues, justo eh, mm, por un lado, tener pues esta frustración y el cuello de botella que usted describe y que se ha creado, y por otro, pues un desgaste y crítica a las formas en las que se hace política, sí da mucho pie a estos outsiders y a la falta de resolución de las contradicciones, ¿no? Que describía. Entonces, yo, bueno, le quiero preguntar al doctor Nayar que pareciera, bueno, con lo que se describe anteriormente, pareciera que hay un movimiento pendular. ¿Y usted cómo explicaría este comportamiento pendular de la opinión y el voto mayoritario de la población? Y pues si es deseable esta situación para una verdadera democracia. Doctor Nayar, no sé qué opine. Bueno, partiendo de de una valoración en la que las instituciones tradicionales, digamos, de la llamada democracia, que es hegemónica, digamos, en nuestra región, que es la democracia liberal representativa, eh, ha hecho crisis ya desde hace tiempo, ¿no? Incluso los propios sectores de la derecha latinoamericana y en algunos casos caribeña, pues ha golpeado a a las propias estructuras democráticas del sistema, ¿no? Es decir, la participación en golpes de Estado, pues es un golpe directo a la democracia. La forma de desarrollar las propias campañas electorales, como lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Honduras, que este domingo tienen elecciones presidenciales, ¿no? Bueno, y elecciones generales, porque incluyen presidencias municipales, Congreso, diputados al Parlacén, etcétera. Los candidatos de la derecha hondureña están desarrollando una campaña sucia, muy sucia, incluso acusando de lo que ellos hicieron, ¿no? Por ejemplo, el expresidente Juan Orlando Hernández, que está preso en Estados Unidos por narcotráfico, es del Partido Nacional y resulta que el candidato del Partido Nacional, que era aliado de Hernández, ahora acusa lo mismo a los contrarios, ¿no? El adversario del Partido Libre. Entonces, este ejemplo en particular nos muestra cómo también influye mucho el poder mediático, digamos, al servicio del capital, ¿no? Y además, bueno, no se diga los monopolios que están bajo el control de Estados Unidos, que pues generan campañas
que tergiversan la realidad y crean escenarios que no existen, ¿no? Como en el caso particular de Venezuela, de esta agresión que se está montando contra Venezuela, e influyen mucho en estas sociedades, ¿no? Entonces crean, coincido ahí con el caso, con el colega Adrián Laguna, en el que crean falsas verdades, digamos, ¿no? Como Goebbels lo hacía con Hitler, ¿no? Es decir, repetir 1000 veces una mentira para crear una verdad. Y entonces es una etiqueta, digamos, psicológica de que la izquierda no funciona en el gobierno, ¿no? De que todos los problemas son responsabilidad de la izquierda, en sus diferentes versiones además, cuando no se explican escenarios, cuando no se entiende o no se analiza los escenarios, y por ejemplo pensar que en muchos de estos países donde diferentes tipos de izquierda han sido gobierno, pues no contaron, por ejemplo, con mayorías en el Congreso, ¿no? Entonces esto limita también la capacidad de reformar estructuras del Estado que den pie a desarrollar políticas más allá de unas simples becas o de unas políticas públicas específicas, ¿no? Eso ha sido caso de Brasil, de Argentina, de Uruguay. eh, a Chile yo no lo incluyo mucho en el campo de la izquierda en ese sentido, ¿no? Realmente, desde mi punto de vista, ahí no ha gobernado la izquierda como tal, han sido sectores de centro, como el caso de Boric, muy alineado a los intereses de Estados Unidos en la política regional y mundial, pero finalmente este es un factor también importante, ¿no? Es decir, el peso del poder mediático, cómo influye en procesos electorales, donde las elecciones además ya no se debaten o se resuelven en una batalla de ideas, ¿no? Ya no hay propuestas de transformación de un lado o de otro que realmente nos muestren proyectos de nación asimétricos, adversos, sino que ahora se maneja más por la misma idea prácticamente, ¿no? Pero con un eslogan, una música, una sonrisa, una frase pegajosa, como lo vimos incluso en el caso mismo de México, ¿no? No había en profundidad proyectos que se diferenciaran en lo específico. Y esto es incluso peor en algunos de los escenarios regionales, porque ¿dónde está la memoria histórica de los pueblos? En ese sentido nos preguntaríamos, ¿no? Es decir, votan por un personaje como Milei que destroza todo lo público y vienen unas elecciones intermedias y vuelve a ganar. ¿Cómo nos podemos explicar que sociedades puedan repetir su tendencia, su apoyo a personajes que están destruyendo lo poco que se había generado socialmente hablando, ¿no? Sí, creo que, bueno, esto es muy importante e interesante, cómo las propuestas de transformación, pues no existen, ¿no? O sea, sí son superficiales y en realidad sí, como ya nos mencionaba al principio, este poder mediático y la tergiversación de la realidad, pues hace mucha mella en el electorado. Y bueno, o sea, yo creo que es importante también em, lanzar esta pregunta para usted, doctor Nayar, perdón, doctor Arián. Este comportamiento pendular de la opinión y el voto mayoritario de la población, eh, ¿cómo se explica y si es deseable la situación para una verdadera democracia? No sé qué opina. Sí, bueno, creo que justamente este movimiento pendular, ¿no? que experimentamos en la región entre gobiernos de izquierda y derecha y otra vez volvemos a la izquierda, etcétera, responde justamente a la incapacidad tanto de la izquierda tradicional como de la derecha, ¿no? De responder a estas problemáticas que un poco yo trataba de esbozar en mi anterior comentario, ¿no? Principalmente el estancamiento económico y unas formas de hacer política que ya se ven como sumamente alejadas de la población y además enquilosadas en ciertas prácticas, ¿no? Es decir, creo que el hecho, por ejemplo, lo que mencionaba igual, ¿no? Que Edman Lara en Bolivia, Parisi en Chile, Milei, el propio Bolsonaro, digamos, tengan buenas votaciones, buenos resultados electorales, es expresivo justamente de que ellos en sus campañas, justamente a lo que se dedican principalmente es atacar a las élites políticas, ¿no? Y ahí ellos mismos se han encargado de poner en la misma bolsa, tal vez no tanto Milei, pero los demás sí, de poner en la misma bolsa tanto a líderes de izquierda como a líderes de derecha, ¿no? Y decir, como no me importa si son de izquierda o derecha, aquí lo que importa son las élites políticas, las que han gobernado nuestros países durante décadas, ¿no? Entonces, creo que justamente este movimiento pendular entre izquierda y derecha expresa justamente la incapacidad de la izquierda y de la derecha de abordar estas problemáticas, ¿no? Por parte de la derecha, creo que su problema principal, como lo ilustra muy bien el caso de Milley, es que son, digamos, prisioneras de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, y del capital financiero internacional, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil para estos gobiernos de derecha captar excedente para reinvertir, para, digamos, satisfacer ciertas demandas,
porque no pueden frenar la salida, por ejemplo, de capitales de sus países, como es lo que le está ocurriendo a Milei, y por eso se queda permanentemente sin dólares, ¿no? En cuanto a la izquierda, que digamos sí está en sus programas mucho más predispuesta, a, por ejemplo, digamos, a veces captar el excedente a través de impuestos, como el caso de Lula, o a través de la nacionalización de ciertas empresas, como ocurrió en Bolivia, Ecuador, Venezuela. Sin embargo, digamos, se enfrenta, digamos, otro tipo de problemas, ¿no? Un poco los que mencionábamos antes, ¿no? Problemas en la administración de sus empresas estatizadas, pero también un cierto, digamos, una dificultad para justamente responder a las demandas que yo mencionaba, ¿no? De cambiar las formas políticas, ¿no? O sea, por ejemplo, se ha hecho una encuesta en Chile donde la mayoría de los jóvenes ha expresado que les parece que el Estado, ¿no? La clase política es sumamente incapaz de, primero, responder a sus demandas, ¿no? A las demandas sociales. Y segundo, que está como anquilosada, digamos, metida en viejas formas, prácticas lentas, ¿no? De políticas, ¿no? Es decir, todos los procedimientos legislativos, todos los procedimientos políticos, también se la percibe como una, digamos, como élites que pueden llegar a ser hasta inclusive mentirosas, ¿no? Corruptas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, hay como una cierta forma de ver a las élites políticas desde la sociedad como ya, digamos, como muy metidas en viejas formas y una incapacidad de estas élites para transformarse, para adaptarse digamos, a lo que claramente es un nuevo tiempo, ¿no? Entonces creo que eso puede explicar un poco este movimiento pendular que se está produciendo en la región. Creo que es importante sí sacar a flote pues estas problemáticas que creo que, como bien decían, se ha creado un cuello de botella, ¿no? En primer lugar, bueno, tenemos pues estas transiciones pactadas, pues que vienen de la dictadura y pues toda esta fuerza de la derecha que había perdido un poco de gas, ¿no? Eh, pero que con los problemas que no ha podido resolver la izquierda y la falta de comunicación con el electorado, pues nos han llevado pues a este engranaje que ya bien describió el doctor Arián, entre pues todas eh, pues las inconformidades que tienen las personas y bueno, el electorado, los votantes, y por un lado, y por el otro, pues la falta, ¿no? de soluciones también, y al mismo tiempo creo yo, pues esta posibilidad al no tener un electorado educado, la posibilidad pues de crear estas falsas verdades, la tergiversación de la realidad, y también obviamente junto con eh, pues esta derecha, ¿no? Que igual como bien describían ambos panelistas, pues tienen obligaciones y deudas o intereses similares a la pues, clase financiera internacional, ¿no? Bueno, sí, simplemente concluir que el escenario que estamos viviendo es importante de analizar, de debatir y de encontrar las causas de estos recambios tan evidentes que se están dando en la región, ¿no? De una tendencia hacia el triunfo de liderazgos conservadores y valorar mucho lo que significa el intervencionismo de Estados Unidos, que he comentado en mis participaciones anteriores, porque finalmente es una acción que desgasta los esfuerzos desde los gobiernos nacionales en promover políticas sociales como ha sido parte, digamos, de la historia y la tradición de las izquierdas latinoamericanas, de plantearse la justicia social, ¿no? Los derechos sociales en todo sentido, y también una visión de la integración regional con un sentido social, ¿no? Una visión desde la lógica libre comercio. Todos estos esfuerzos que se han hecho en este cuarto de siglo que hemos vivido en América Latina y el Caribe, han sido socavados en buena parte por la intervención de Estados Unidos, ¿no? Más allá de los errores que también se han cometido, evidentemente, como los que se comentábamos, pero sí es importante valorar, digamos, el peso del intervencionismo y de lo que en algún punto vivió Nicaragua en la década de los 80 del siglo pasado, lo que se explicó como la guerra de baja intensidad, ¿no? Una guerra que combinada con el concepto de guerra de cuarta generación, encontramos multidimensional, ¿no? No podemos explicarnos el rumbo de Cuba y Venezuela, por ejemplo, sin los bloqueos económicos, financieros y comerciales que han costado miles de millones de dólares a estos dos países y que han provocado en buena medida también los flujos migratorios, o las guerras de desgaste que tuvo, por ejemplo, el caso de Bolivia. No nos podemos explicar el triunfo de la derecha en Bolivia ahora sin recordar el inmediato golpe de Estado que se le dio a Evo Morales,
cuando había ganado limpiamente su elección en el 2019. Entonces, todo eso tiene implicaciones, ¿no? Directas. Entonces, son actores locales, o sea, actores nacionales, con intervención. Esta alianza genera también tendencias conservadoras en ciertos sectores de la sociedad y el elemento del poder mediático. Entonces, estos elementos creo que son importantes para considerar lo que vive la región. Gracias. No, usted, doctor. No sé si quieres comentar algo, Arián. Sí, sí, bueno, solamente decir que, bueno, lamentablemente por ahora parece ser que la iniciativa en términos de innovación política y cultural, lamentablemente está en manos de la derecha, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que las izquierdas de la región puedan retomar la iniciativa histórica, ¿no? Y en ese sentido también leer las nuevas condiciones que están emergiendo a partir de esta segunda década del siglo XXI, ¿no? Entonces creo que por una parte se ha demostrado que digamos, las agendas, los discursos demasiado tibios, demasiados al centro, han fracasado electoralmente en los países, ¿no? Y esto nos muestra que lo que más bien se necesita son propuestas mucho más radicales, más de izquierda, en un sentido de redistribución y de captación del excedente de la riqueza de nuestros países, ¿no? Eso por una parte. Y creo que por el otro también es necesario también escuchar un poco digamos, ¿no? Estas voces, estos estudios que nos dan las opiniones, el sentir que está ocurriendo en las sociedades y que hay temas que a veces salen un poco de la agenda tradicional de la izquierda, pero que es necesario escucharlas y abordarlas, ¿no? Por ejemplo, la corrupción creo que es un tema generalizado en toda la región y es necesario que la izquierda pueda desarrollar un discurso más sistemático, más allá de decir, obviamente, estamos en contra de ella, pero unas medidas, unos programas, ¿no? Para abordarla mucho más concretos que puedan llegar realmente a los electores, ¿no? Entonces creo que es eso, creo que lo importante es no perder la iniciativa histórica, ¿no? Eso es clave para cualquier izquierda en la región. Y bueno, para terminar y recapitulando un poco, sí podemos llevarnos pues esta lección, ¿no? Sobre cómo pues estas políticas públicas que se intentan pues implementar son difícilmente, bueno, o difícilmente se puede llegar a la meta sin educar al electorado, pues entre tantos problemas y entre tantas falsas verdades que se hacen. Bueno, agradezco mucho a nuestros panelistas y al público por acompañarnos en este análisis y pues buenas noches.